Vamos a finalizar el tema con el género de opinión, es decir, ¿cuál es la finalidad de un género de opinión? Bueno, pues el género de opinión es interpretar y escribir una noticia, es decir, aparte de informar, se necesita la reproducción de hechos y expresar los juicios y los motivos que tenga el escritor o el columnista para con la noticia. Siguiente. Algunos de esos ejemplos de géneros de opinión pues suelen ser los textos editoriales o de editorial, los artículos de opinión sobre algún tema específico o sobre un área de estudio o un área del género periodístico, como pueden ser deportes, artes o política. Y hay diferentes modalidades. Puede ser un comentario crítico sobre algún tema, la exposición de una columna de algún experto que esté hablando o versando sobre un tema importante y actual para la sociedad. Posteriormente la crítica periodística acerca de un evento o sobre una persona que esté actuando como factor de cambio en ese momento, y algunas cartas con dirección a personas importantes que puedan generar controversia o de cierta forma podamos esperar alguna respuesta. Regularmente los géneros de opinión pues son muy alternativos. Puede haber diferentes formas de generar opinión o de generar alguna respuesta del público, siempre y cuando pues el columnista se las ingenie para tocar los puntos claves o persuadir a la audiencia sin que pues ellos se den cuenta de que la información que les está dando es justamente la información pues que se desea transmitir. Una ilustración sobre lo que es un artículo, la editorial y la columna, ¿no? Básicamente 3 textos que tienen un formato similar y que aparte de informar pues tienen la complejidad y la opinión de quien las narra o quien las escribe, los columnistas y los periodistas. El último es el género interpretativo. También se caracteriza no solamente por narrar y dar opiniones sobre los acontecimientos, sino que también su finalidad es que el acontecimiento entre a un contexto y a una situación importante, temporal y espacial, o es decir, de tiempo y de lugar en el que se está viviendo. Es decir, tiene que ser actual, tiene que interesar a la gente y sobre todo tenemos que reforzar esa información si vamos a redactar una crónica o vamos a redactar una entrevista o una crítica compleja. En este caso, la crónica se refiere a una persona o un cronista o un reportero que narra una situación como si fuese un testigo. Si no la presenció, se encargará de ser testigo mediante la documentación que lleve a cabo. Los reportajes interpretativos también son reportajes que llevan un detalle como la interpretación o la opinión de quien los narra. La entrevista es no solamente una entrevista donde se nos conceda la palabra o formularle preguntas al experto, sino que también nosotros concluyamos y demos la opinión o demos la respuesta o la contrarrespuesta a alguna entrevista de este tipo. Y la crítica que se hace, crítica constructiva, crítica objetiva, donde obviamente no se toman juicios de valor, sino que se pone en cuestión todo el trabajo o las situaciones que estemos viviendo, o en este caso algunos artículos que ya hayan sido de otros escritores. Nuevamente amplio la información con esta pequeña imagen sobre el género interpretativo. Dice que es también una combinación de información que mezcla de cierta forma varios, bueno, no varios géneros, sino varios ejemplares. Un reportaje sencillo con una interpretación daría lugar pues a una crónica o daría lugar de cierta forma a una entrevista objetiva. Todo esto, esta diferenciación es la complejidad con la que vamos agregando detalles, descripciones, lugares y conjunto de acontecimientos que respaldan y hacen todavía más importante el texto que vamos a narrar o que vamos a escribir. Algunas personas también sostienen o creen que el género de la interpretación se encarga siempre de lo que nosotros transmitimos en una entrevista, lo juntamos con los aspectos importantes de un género literario, es decir, hay una interpretación y hay una mano más allá del narrador que se encarga pues de enriquecer el género. Todos estos elementos o todas estas formas pues de hacer géneros periodísticos dan lugar al periodismo interpretativo. Aquí están los puntos de lo que significa un periodismo interpretativo. Pues es un periodismo o es el ejercer la exposición y el análisis de las noticias, es decir, son noticias más documentadas, con mayores fuentes de información,
con exposiciones aún más complejas y finalmente con la profundidad adecuada. Es periodismo más serio, es periodismo más complejo. Siguiente, todas las preguntas, y siempre la pregunta que se le formula es ¿por qué? Siempre hay un por qué. Si no nos basta solamente la información básica de una noticia, en este caso se cuestiona el por qué esta noticia, cuáles son sus causas, consecuencias y qué aporta como escritor. Finalmente se desarrollan los informes a través de fechas, de porcentajes económicos y de muchos antecedentes que se tengan sobre la noticia. Y al final, la valoración. Se hace una valoración pues de forma subjetiva para posteriormente utilizarla como persuasión del público. Finalmente la tarea que tienen es, van a copiar las dos imágenes que describí anteriormente sobre el género interpretativo, el periodismo interpretativo y lo que es el género interpretativo. Los van a copiar y posteriormente van a encontrar estos conceptos, van a buscar en el diccionario a qué se refieren estos conceptos. El primer concepto es periodista, después editor, después qué es un corrector de estilo, qué es una premisa, qué son los anexos de una investigación, qué es un seudónimo y a qué me refiero cuando digo narración. Recuerda que todos los apuntes llevan fecha y al lado del apunte va la tarea.